amigos, bienvenidos nuevamente a Biblioteca Cuarto Mundo. En alguna oportunidad anterior hicimos un video acerca de los tomos de la línea Marvel Gold en tapadura que tenemos de los mutantes y de la editorial Panini Comics España. Uno de los que más llamó la atención fue las historias jamás contadas de la Patrulla X. Nos llegaron varias preguntas respecto a dudas relacionadas principalmente al contenido del libro, así que decidimos hacer un video especialmente dedicado a él para aclarar todas las dudas y mostrarles realmente lo que trae el material que incluye este tomo, que en realidad es de un verdadero lujo. Hay que recordar que la línea Marvel Gold está especialmente pensada para reeditar etapas clásicas. Estamos hablando de cómics de los años 60, 70, 80 y constituye un formato en tapadura, tomos bastante voluminosos en formato omnibus, que en general reproducen material que justamente están contenidos originalmente en las reediciones tipo omnibus estadounidenses. Es un material de bastante buena calidad, de bastante buen acabado, y hasta ahora se proyectan como la edición definitiva del material que están contenido en cada uno de sus tomos. Bueno, este tomo de las historias jamás contadas de la Patrulla X en realidad contiene material de la serie llamada Classic X-Men. Ustedes sabrán que los españoles tienen por tradición traducir los nombres. Para ellos, históricamente, los X-Men han sido la Patrulla X, y en realidad podían haberle puesto la Patrulla X clásica o algo así, pero ellos optaron por un nombre más rimbombante: las historias jamás contadas de la Patrulla X. Bueno, Classic X-Men no es más que una reedición de las historias mutantes nacidas luego del Giant Size X-Men número 1, o sea, desde la segunda Génesis. Históricamente, Marvel había tenido una política muy poco concreta con respecto a las reediciones. No sabían muy bien cómo hacerlas. Muchas veces salían en revistas con otros títulos. Por ejemplo, se me viene a la mente Amazing Adventures, Marvel Triple Action, pero esas revistas a veces contenían menor cantidad de páginas o mayor cantidad de páginas de que los cómics originalmente habían sido lanzados, y por lo tanto tenían que ser recortadas, readaptadas, no sé, varias medidas que tomaba la editorial en ese tiempo, lo cual hacía que ninguna de ellas fuera una reedición definitiva. Además, el tema de las reediciones comenzó, digamos, en la década de los 70 aproximadamente, porque antes en realidad los cómics tenían poco tiempo en circulación, y por lo tanto no había todavía una cultura de los números atrasados o de las librerías especializadas. Classic X-Men vino a significar la reedición definitiva de este material, pero no solamente una reimpresión al uso, sino que incluía material extra, por decir de alguna manera, unas escenas eliminadas que venían a profundizar acerca de algunos aspectos del cómic en sí, y además incluían portadas nuevas, incluían retocados de las viñetas, a veces para cambiar algunos diálogos, a veces para modificar algunos aspectos del dibujo que no habían quedado muy bien logrados en su primera edición, lo cual convierte a este material en la compañía prácticamente indispensable si es que estás leyendo o estás coleccionando la etapa de Uncanny X-Men de Chris Claremont, o sea, lo que tiene que ver con la segunda Génesis, que nació a partir de Giant Size X-Men número 1. Bueno, como les dije, estas no eran unas reediciones normales, sino que podríamos decir que eran unas reediciones aumentadas, una especie del corte del director. Tenían varias características que la hacían diferente a otras reediciones del tiempo, de su tiempo, o de la actualidad. Primero, contaban con una portada nueva, generalmente a cargo de Arthur Adams. Vamos a hacer la comparación, vamos a empezar a revisar el tomo desde lo que incluye el Giant Size X-Men número 1, y eso se puede emular al resto de los números porque en general el diseño el concepto es similar. Aquí en Giant Size número 1, recordemos que fue una obra
rompedora de Len Wein y Dave Cockrum, que lanzaron a los nuevos Hombres X al estrellato. Primero, como les dije, tenemos una portada nueva de Arthur Adams. Posteriormente, en el reverso de la portada teníamos una ilustración nueva, también de Arthur Adams, que formaba una especie de índice o página de créditos. Posteriormente tenemos algunas páginas extra, que como les decía son una especie de escenas eliminadas, a cargo del mismo escritor de la serie central, de Chris Claremont, acompañado de dibujos de John Bolton. Estas páginas servían para profundizar en algunas escenas que habían sido poco tratadas en el número original, o contar algunas historias cortas relacionadas con los personajes. Lo mismo ocurre en el resto de los números. Como ya les dije, primero una portada nueva de Arthur Adams, una ilustración nueva de Arthur Adams que sirve como página de créditos, las páginas extra de Chris Claremont y John Bolton, y además en algunas oportunidades, como les dije en un principio, se incluían retoques de las viñetas. Por ejemplo, acá tenemos una viñeta en que se añade un recuadro de texto. Acá tenemos otras donde la cara de Beast se redibuja para que coincida con su última aparición y el diálogo se modifica ligeramente para una mayor claridad. Acá también tenemos alguna modificación en los cuadros de texto. Esto era más que nada para poder pulir algunos detalles que quedaban pendientes o que quedaban poco claros en la edición original. Tal vez los guionistas, Chris Claremont o los autores quisieron variar un poco la dirección de algunos eventos y que no coincidía muy bien con algunos diálogos anteriores y fueron pulidos en esta reedición. Al igual que se hace ahora con las ediciones en paperback, que generalmente hay algunas modificaciones también de viñetas o de problemas que se suscitaron en la primera edición de los cómics. Continuamos, pero como les decía, todos los números siguen en el mismo esquema. Acá tenemos a The X-Men 95 con su nueva portada, con su página de créditos, con sus páginas extra, entre comillas, escenas eliminadas, y algunas modificaciones en las viñetas. Por ejemplo, acá se añaden bocadillos de pensamiento y acá se modifica el diálogo para que la conversación entre Banshee y Thunderbird tenga sentido, que en un principio no lo tenía mucho. La verdad es que, como les decía, este es un material que viene a complementar de forma perfecta la carrera de Chris Claremont en los X-Men. Classic X-Men tuvo una duración de, no recuerdo muy bien, me parece que estuvo cerca del centenar de números, pero hubo material extra hasta el número 44. No fue solamente Claremont el que estuvo implicado, sino que también otros autores como Annocenti, Mary Jo Duffy y a otros autores que también acompañaron a Michael Bolton. Así que, como les decía, si bien no es un tomo imprescindible en la estantería, lo recomiendo altamente si es que estás completando el resto de los Omnigold de Chris Claremont. De otra manera no lo recomiendo mucho, porque en realidad se entiende, ¿sí? Se puede leer perfectamente, pero tiene mucho más sentido si lo asociamos al número original que fue lanzado, porque más que mal es un complemento a él y por lo tanto, según mi punto de vista, deben leerse juntos. Eso es todo por ahora. Recuerden visitar nuestras redes, nuestro sitio, y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.